Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Florencia Lución, soy prosecretaria general de la Sociedad Argentina de Pediatría y en nombre de la comisión directiva es un placer darles la bienvenida a este webinar titulado Últimas novedades en el calendario nacional de vacunación, un tema de enorme relevancia para la salud pública y para nuestra práctica pediátrica cotidiana. En los últimos años hemos sido testigos de avances muy significativos en la prevención de enfermedades infecciosas con la incorporación de la inmunización materna como una de las nuevas estrategias, así como también la adaptación de las políticas públicas frente a desafíos de enfermedades que estaban controladas, como es el caso del sarampión. Y en este contexto dinámico nos resulta fundamental actualizar nuestros conocimientos y reflexionar sobre cómo fortalecer las coberturas de vacunación y seguir protegiendo así a nuestros niños y niñas. En ese sentido, es un gusto para mí presentar a la doctora Ángela Gentile, que es una referente regional en el campo de las inmunizaciones, quien será la disertante en esta oportunidad para compartir y analizar los cambios más recientes en nuestro calendario de vacunación. Ángela es médica infectóloga, es pediatra, epidemióloga, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Además, es asesora de OPS y OMS en enfermedades inmunoprevenibles, miembro de los comités regionales de erradicación de poliomielitis y sarampión, expresidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría y hasta diciembre pasado se desempeñó como presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, de la CONAIN. Actualmente es presidenta del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y es directora de la Diplomatura en Vacunología de la Universidad de Buenos Aires. Así que es un enorme honor contar con ella hoy para repasar las distintas actualizaciones en las estrategias de prevención y los principales desafíos y también las oportunidades de mejora en las inmunizaciones de nuestro país. Bueno, una vez finalizada la exposición de Ángela, vamos a abrir un espacio para comentarios y preguntas de todos los participantes a través del chat. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y damos así inicio a este webinar. Muchas gracias, Florencia, por la presentación. Bueno, primero de todo, un gran saludo a todos los que están conectados y aparte también a los que van a vernos, ¿no? Luego, porque esto va a quedar grabado. Así que seguramente están todos ahora también muchos con muchas cosas y trabajando con los pacientes, otros pudieron hacer un espacio, pero un gran saludo para todos. Entonces, vamos a compartir pantalla y yo focalicé fundamentalmente dos situaciones, sarampión y sincicial respiratorio. Pero mi idea es poder tener un buen espacio de preguntas, porque estoy segura que vamos a poder hablar qué hacemos con la vacuna COVID ahora en pediatría, por ejemplo, con la vacuna influenza. Hay muchas cosas para discutir en vacunas, pero en una hora, la idea sería una hora y pico, realmente poder analizar todas estas situaciones. Así que vamos a comenzar con este disparador que son las presentaciones y luego un espacio en el cual podamos juntos analizar la problemática. Voy a compartir pantalla. Vamos a ponerlo en modo de presentación. ¿Se ve bien? Flor, ¿la podés ver? Se ve perfecta. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a ver las últimas novedades de nuestro calendario nacional. Y vamos a empezar con esta incorporación de la vacuna materna contra el virus sincicial respiratorio, pero lo vamos a mirar en forma amplia. No solamente la incorporación de la vacuna materna, sino qué nos pasa con esa enfermedad residual que queda y que nosotros realmente tenemos que
tener algún tipo de posición como pediatras y cómo encararla. Primero, recordar las características del virus sincicial respiratorio. Es un virus monocatenario de la familia Paramyxoviridae. Tenemos dos subgrupos, el A y el B. Estos subgrupos cocirculan e incluso en la misma temporada uno puede tener brotes de A o brotes de B. Y el otro tema muy importante, que no deje inmunidad de por vida. Es decir, que uno puede tener incluso en una misma estación dos reinfecciones o, por supuesto, entre estaciones sucesivas. Esto es también muy importante cuando uno piensa en la estrategia de protección, fundamentalmente cuando uno habla de la protección del segundo año de vida para pacientes con cierta vulnerabilidad por enfermedad de base. Por otra parte, ¿qué cambió toda la historia? Descubrir y trabajar en ese formato de prefusión de la proteína F. Porque la proteína F es la que evita la entrada, o la que, mejor dicho, el sincicial trabaja con esa proteína para poder entrar a la célula e infectar. Entonces, lo que nosotros necesitamos es algún tipo de antígeno que genere anticuerpos y que ataquen a esa proteína, esa prefe, con anticuerpos neutralizantes que impidan la entrada a la célula. Todas las estrategias de prevención que tenemos en este momento son pre-F, a diferencia de otras investigaciones en el pasado que trabajaban con otra parte del virus. Es por eso entonces que todas van a generar anticuerpos neutralizantes contra esta proteína precisamente llamada PREF, incluso con respuestas protectoras realmente muy robustas. Ahora, Argentina siempre, al igual que todo lo que es el continente americano, lo que es, diría yo, globalmente, el sincicial respiratorio ha sido un desafío en pediatría, fundamentalmente en los menores de 1 año. Y en el año 2023 nosotros tuvimos 9.000 casos, 9.085 casos hospitalizados en menores. Miren los menores de 1 año, que fueron aproximadamente 6.000. Es esa barra alta primera que ustedes ven con toda claridad, donde acá este celeste fuerte son precisamente los virus respiratorios y concretamente el sincicial respiratorio. Nosotros entramos en el 2024 la vacuna materna a calendario, la vacuna PREF. Es una vacuna que se da entre la semana 32 y 36.6. Y tuvimos en ese año 7.300 hospitalizaciones y alrededor de 4.000 chiquitos menores de 1 año, lactantes, de los cuales el Boletín Epidemiológico Nacional da cuenta. Esto entre la semana, siempre tomando el año calendario. Y luego en el año 2025, segundo año de la estrategia materna, de vacunación materna, también tuvimos hospitalizaciones por virus sincicial respiratorio y también 5.500 chicos en menores de 1 año. Este dato de nuestro boletín epidemiológico, yo quiero que lo recuerden, porque nosotros vamos a retomar este primer dato prácticamente a fines de la charla del sincicial para entender un poco cómo vamos a trabajar con esta enfermedad residual. ¿Qué queda? ¿Qué hacemos precisamente con estos chicos menores de 1 año que todavía no han accedido por diferentes motivos a vacunación materna? Y que nosotros, ¿qué vamos a hacer con un sentido de equidad? Que es un poco la posición de la Sociedad Argentina de Pediatría. Recordando realmente este pantallazo inicial, vamos a continuar. La otra cosa que hemos aprendido los pediatras es que los chicos que tienen infección al sincicial respiratorio no son de ninguna forma todos con antecedentes de prematurez o inmunocomprometidos. Son chicos sanos. Este es nuestro trabajo de 19 años, una vigilancia epidemiológica activa del Hospital de Niños que publicamos en Archivos Argentinos de Pediatría, y uno ve con toda claridad que la mayor parte son chicos sanos. Es decir, que si uno mira incluso un poco más la edad, es alrededor de 7 meses la edad promedio de internación. Esto hay que tener claro que somos un hospital de referencia, no tenemos maternidad,
Entonces también hay que entender este concepto, ¿no es cierto? Que se une al concepto de que el menor de 6 meses es de altísimo riesgo. Pero creo que también al tomar estos datos y ver la internación de un centro de referencia, uno también ve que la cosa no termina con los primeros 6 meses de vida, que entre 6 y 12 meses también hay riesgo. Y es por eso que me gusta este esquema, porque uno habla de dos cosas. Primero, de estacionalidad, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos en el Cono Sur y hemos aprendido que tenemos una etapa del año que generalmente es abril, mayo hasta agosto, septiembre, en la cual circula el sincicial respiratorio. Tenemos estacionalidad bien marcada. A veces algunas áreas del país se adelanta un poco, a veces se atrasa, pero en general somos países con estacionalidad. Mientras que, por ejemplo, si estuviéramos en el Caribe, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, incluso el norte de Brasil, realmente esta estacionalidad no se da en una forma tan marcada y el virus está circulando prácticamente todo el año. Entonces, obviamente, si yo estoy en Panamá o en Costa Rica o en Honduras, la forma de armar mi estrategia de protección contra el sincicial respiratorio va a ser totalmente diferente que si estoy en Argentina, Chile, Uruguay, donde hay una estacionalidad marcada. Y ahí hay dos grandes grupos, los que nacen en el momento que comienza la circulación y aquellos que nacieron antes, pero en el momento en que circula el virus son menores de 1 año o menores de 6 meses. Y por supuesto, los grandes grupos. Siempre nos preocuparon los pretérminos y las comorbilidades, pero sabemos que esta es una infección del niño sano, ¿m? Y ya lo vimos con los datos que yo les mostré. Por eso nos interesa toda la corte, todos los chicos, no solamente los vulnerables. Cuando uno va a introducir una vacuna calendario, piensa en la carga de enfermedad, piensa en todas las intervenciones posibles, qué tipo de vacuna, qué tipo de estrategia puede usar y si uno realmente va a introducir esa vacuna en ese momento o no, y qué características tiene el programa de inmunizaciones para introducir esa vacuna. Nosotros habíamos estado durante mucho tiempo trabajando con este anticuerpo monoclonal tradicional, que es el palivizumab, que es un anticuerpo que ha dado grandísimos resultados y satisfacciones porque nos ha permitido poder trabajar con los chicos cardiópatas, los prematuros. Barreras, por supuesto, porque era solamente, no se podía usar a dosis única, había que usar 4 a 5 dosis, y por otra parte, si uno solamente tomaba la población vulnerable, representaba el 3% de todos esos chicos que nacen por año. Con lo cual, evidentemente, el palivizumab con 4 o 5 dosis por temporada no era una estrategia a usar. Pero luego, entonces, aparecen otras posibilidades, como son la vacuna materna y el anticuerpo monoclonal de acción extendida. La vacuna materna, que es una vacuna pre-F, bivalente, porque contiene su grupo A y B, y por otra parte, porque siempre se va a trabajar contra esa proteína de prefusión, es una pre-F, y va a proteger a los lactantes, sobre todo al comienzo de la temporada, mucho más efectivamente en el menor de 3 meses y menos entre 3 a 6 meses. Y el anticuerpo monoclonal de acción extendida, que es el nirsevimab, por el momento que es el aprobado por el ANMAT. Está en carpeta otra aprobación, pero aún no se ha concretado, que es clesrovimab, otro anticuerpo también, que va a ser interesante, muy importante tener más herramientas para prevenir. Pero hoy lo que tenemos es nirsevimab. Y también uno le va a dar anticuerpos pasivos a ese lactante para poderlo proteger o bien en el momento que comienza la temporada, o bien, como dijimos antes, en aquellos chicos que comienzan su temporada y tienen más de 6 meses, 7, que son fundamentalmente menores de 1 año. Si ustedes se ponen a pensar, la vacunación materna da protección activa a la madre, genera anticuerpos que pasan pasivamente por la placenta. Para el lactante es una inmunización pasiva. Y los anticuerpos monoclonales son también inmunización pasiva, ¿no es cierto? Es decir, que tienen esa característica que tenemos que tener en cuenta. Bueno, acá
presentamos la vacuna tiene 60 microgramos del tipo A, 60 microgramos del tipo B, y realmente apunta precisamente a esta prefusión y estimula la producción de anticuerpos neutralizantes y también da respuesta humoral, pero también celular, y promueve la formación de linfocitos B y T de memoria, que es realmente muy importante. El Nirsevimab también apunta a otro sitio precisamente del virus, genera o apunta a esa proteína prefusión, inhibe el cambio precisamente de la proteína prefe, es decir, que impide que se fusione la membrana viral. Entonces, eso da toda la posibilidad que el virus no entre a la célula, entonces tiene una gran potencia también neutralizante. Y esta es la herramienta que tenemos en este momento. En el año 2023, parece que hubiera pasado mucho más tiempo, ¿no es cierto? La Comisión Nacional de Inmunizaciones, frente a la pregunta del Ministerio, entramos la vacuna materna calendario, y en ese momento Nirsevimab no estaba aprobado por el ANMAT. Entonces, la CONAIE comenzó a discutir, ver el problema, se armó un grupo especial, se vio la carga de enfermedad, se hicieron recomendaciones, y esto permitió la entrada a calendario. Era interesante tener en cuenta, y yo se los comenté al comienzo, que uno tiene que tener un programa sólido de inmunizaciones para entrar. Y Argentina ya tenía mucha historia en vacuna materna. Recordemos fundamentalmente influenza y COVID, que la podemos dar en cualquier momento de la gestación, primero, segundo, tercer trimestre, y recordemos la triple bacteriana celular, la DPTA celular, que la damos a partir de la semana 20 de gestación. Y en general, estos anticuerpos pasivos, que son activos para la madre, pasivos para el lactante, van a proteger sobre todo los primeros meses de vida. Y aquí se incorporó en este contexto como una herramienta más la vacunación materna entre las semanas 32 y 36.6. En general, todos nuestros datos de todas estas vacunas que yo les comenté, menos COVID, todas tienen alrededor de un 70% de cobertura. COVID realmente es muchísimo menos, y esto también es un punto que después podemos comentar en las preguntas. ¿Qué pasó en la primera y en la segunda temporada? En el año 2024 tuvimos un 67.8% de cobertura, más de 147.000 dosis administradas, y la campaña fue de marzo a septiembre. En el año 2025, la segunda temporada, 68.1, más de 194.000 dosis, y la campaña llegó a octubre. Y ahora, el 13 de enero, mitad de enero, comenzamos en la tercera temporada. Y hemos obtenido este 67.8, 68, aproximadamente, como ya dije antes, la misma cobertura que el resto de las vacunas maternas. ¿Por qué se entró esta vacuna calendario? El estudio clave fue el estudio MATIS, un estudio de fase 3 que habla de una eficacia muy alta para IRAP por sincicial, el 82.4, sobre todo en los primeros 3 meses de vida, y miren cómo esto decae cuando uno lo mide 6 meses. Y luego para la gravedad de un 57.6, y la eficacia en los 180 días, 49.2. Luego vamos a ver los datos del mundo real, porque Argentina ya tiene datos de la primera y segunda temporada post-implementación. El otro tema que nosotros analizamos mucho en la CONAIE fue la seguridad, porque es clave, y sobre todo los ESAVIS graves, porque había un desbalance no significativo de mayor prematurez. Pero en general lo que se observó, y los datos del año 2024, primera temporada, que discutimos en la CONASEBA, nos habla de 54 eventos prematuros, esta es la tasa, 36.8, que da el 0.03% del total de dosis administradas, cuando la prematurez en nuestro país es alrededor del 9-10%, dependiendo con variantes por jurisdicción, lo cual está hablando que realmente teníamos, primero, una subnotificación, y segundo, no impresionaba que tuviéramos un problema con seguridad. Hay muy buenos datos de Córdoba publicados en Archivos Argentinos de Pediatría que hablan también de la seguridad y estudios internacionales, lo cual nos permite decir que al momento este tema de prematurez está
realmente no ofrece una dificultad importante. Y de hecho, cuando uno mira seguridad de la vacuna, esta es la publicación de la revista Medicina, las coberturas de vacunación, la tasa de prematurez, la tasa de bajo peso, un trabajo que fueron las madres hasta los 20, más o menos una mediana de edad de 28 años, sin demasiadas consideraciones con este grupo, y en general las personas vacunadas tuvieron 44% menos de riesgo de parto prematuro y 42% menos de bajo peso al nacer. Es decir, que el perfil de seguridad, por supuesto que hay que seguirlo monitoreando como en todas las vacunas de calendario, pero esa realmente gran, desafío inicial podemos decir que va cerrando. Y acá la OMS y la OPS han dado sus dictámenes y OMS dice, bueno, evidentemente ya con nuevas estrategias tenemos que implementar productos para la prevención. Cada país tiene que definir si toma vacuna materna o anticuerpo monoclonal, mientras que PAHO, OPS, hace también la misma salvedad y recomienda la vacuna de la embarazada entre las semanas 32 y 36.6, que es lo aprobado por ANMAT para nuestro país. Si continuamos entonces con esto, vemos que en las recomendaciones internacionales hay mucha variación. En general, la mayor parte de los países vacunan entre 32 y 36.6. Algunos entre 28 y 36. Y acá me parece que hay que destacar al Reino Unido, que ya tiene algunos datos, y también quiero destacar a Brasil, que está comenzando su programa de vacunación a partir de la semana 28. Y otros empiezan a partir de la semana 24, que son muy pocos, de acuerdo también a los estudios de eficacia. Hubo muchas recomendaciones de las sociedades científicas, destaco la Sociedad Argentina de Pediatría, que ustedes tienen un documento en el cual habla de la implementación de recomendaciones generales y habla de algo importante, qué hacer precisamente con aquellos chicos que no están cubiertos por la vacuna materna. Entonces, en realidad, destacamos 5 grupos en el documento de la SAP. El primero, todos los pretérminos de menos de 32, porque si empezamos a vacunar a partir de la 32, ¿qué hacemos con los prematuros por debajo de la 32? Hay que protegerlos de alguna forma. Lo otro son precisamente los hijos de madres que no recibieron la vacuna materna, porque nuestra cobertura, vamos a redondear, alrededor del 70%. Nos queda un 30% de lactantes que inician la temporada de circulación del sincicial y no están protegidos. Por otra parte, aquellos en los cuales el nacimiento se dio con un intervalo de 14 días entre la vacuna materna y el nacimiento. Entonces no hubo tiempo de generar anticuerpos y que estos pasen por la placenta y que sean protectores, porque el parto se dio más rápidamente de lo pensado. No pudimos tener respuesta a la vacuna porque se dio antes de los 14 días y uno necesita 14 días para tener una protección robusta y una buena cantidad de anticuerpos que pasen por la placenta. Es por eso entonces, y esto se ve en los estudios del Reino Unido, que cuando uno mire efectividad y la empieza a distribuir, a ajustar por el tiempo y ese intervalo, se ve que las vacunadas que han tenido su parto antes de los 14 días, la protección es mucho menor también. Y por supuesto, todos aquellos pacientes con inmunocompromiso de alguna forma, ¿no es cierto?, que tienen algún tipo de vulnerabilidad, que incluso también es importante llevarlo a la segunda temporada, y el gran grupo de chicos sanos, el gran grupo de la corte que inicia la temporada ya con más de 4, 5, 6 meses o incluso también en el segundo semestre de vida. Esto fue muy marcado en este documento de la Sociedad Argentina de Pediatría. Otras sociedades científicas también trabajaron en esa línea y es por eso que en este momento decimos, o uno introduce un anticuerpo como estrategia o bien hace una estrategia combinada, que es vacuna más anticuerpo monoclonal, porque uno sabe que tiene que cubrir a esos grupos que me quedan desprotegidos. Y van a ser lo que uno sabe desde el punto de vista técnico, enfermedad residual.
La vacuna en el primer año realmente tenemos muy buenos datos. Acá está nuestro estudio, que es un multicéntrico país. Son todos casos control a prueba negativa, test negativo, e incluso los vacunados tuvieron menor uso de oxígeno y menor duración de la internación. Hay otros estudios como el Berni o el estudio de la doctora Razzini, en la cual, pero en general todos coinciden en lo mismo. Mejores datos en los primeros 3 meses. Cuando uno toma 6 meses, ya los datos caen un poco. Y siempre mejor para proteger formas graves que las formas leves. Y cuando uno mira el 2025, estos son datos todos no publicados, porque todos los grupos, los 3 grupos, lo presentamos ahora en Resvinet, que fue un congreso muy importante en el mes de febrero. Y ahí vimos, por ejemplo, nuestro estudio. Nuestro estudio dio, para los más chiquititos, había dado en el 2024 95% en menores de 3 meses y en el 2025 dio 72,6%. Para el grupo de 3 a 6 meses nos había dado 80,4 y ahora nos dio 58,5. Y para el global, 83,9 y ahora 61,7. Nosotros lo que hicimos fundamentalmente fue ajustar la tasa. Tuvimos que ajustarle, la ajustamos al ser un estudio prospectivo, las ajustamos por coinfección y la ajustamos por la severidad de la temporada. Y vimos que la coinfección realmente tiene un rol muy importante. Pero estos son datos interesantes para darle seguimiento también. Incluso hemos visto que se están internando chicos un poco más grandes del segundo año de vida, que eso es totalmente entendible, ¿no es cierto? Tenemos en el 2025 más coinfección y la efectividad fue mayor la del 2024 que la del 2025. Cuando uno toma el segundo estudio, el estudio Berni, también, miren, entre 3 a 6 meses ya da 42,3. Cuando uno toma el global, porque ellos lo que hicieron, juntaron 24 y 25. Entonces, al tomar el global, es de 62,1, pero siempre mucho mejor en los pacientes graves, donde la efectividad es del 78,5. Son datos muy interesantes del mundo real que hay que seguirlos para poder entender, pero evidentemente está claro que la vacuna tiene un gran impacto y es una herramienta sumamente útil, al igual que los datos del doctor Caballero de la UNSAM, donde también siguen un poco la misma línea. Pero tanto el segundo como el tercero presentaron más consolidados. Nosotros preferimos presentar 24, 25 por separado y luego el global. Y ahí en el global los datos son similares en los 3 estudios. En el Reino Unido también se vacunó con un 55% de cobertura, de algún dato publicado. A veces uno se queja de su casi 70%, pero esto es un país realmente, un país con muchos recursos, con 55% de cobertura materna, logró reducir el 58% de riesgo y en general, ellos lo separaron muy bien en esos famosos intervalos, ese intervalo de 14 días, y la efectividad es del 72% cuando pasa más de 14 días después de la vacunación. Es decir, que esto es un dato también muy importante y en cierta forma globalmente se están viendo este tipo de datos. Entonces, acá está la publicación del Reino Unido, es una publicación realmente muy buena, muy detallada, que habla de la primera temporada, el 72%, y cómo previene el uso de CAFO con una efectividad del 71%. Creo que va a ser muy bueno ver los datos de la segunda temporada y compararlos con los nuestros, porque Argentina fue el primer país en el mundo que comienza con la vacuna materna. Entonces tenemos datos claros, digamos, de esa primera y de ya la segunda temporada. Y el Reino Unido, los países del hemisferio norte, los están teniendo en este momento. El MMWR también vio la reducción de la tasa de hospitalización, tanto uno usara vacuna materna o nirsevimab. Ahí no diferenció. Y creo que acá lo importante es decir, ya tenemos estrategias de prevención, hay que usarlas claramente de la mejor forma posible. Si continuamos con los datos, acá tenemos nirsevimab, porque hay países
que trabajaron exclusivamente con Nirsevimab y se vio una altísima efectividad e impacto. Esto tenemos los datos de California, los datos de Francia, Galicia y Chile. Chile, en nuestra región, al igual que Paraguay, usa solo Nirsevimab y tiene una reducción, el estudio da el 74, el 85% de reducción en hospitalizaciones por sincicial cuando la comparan con datos previos. Y se vio un 6 meses de protección, incluso ya hay algún trabajo que está hablando de una protección en la segunda temporada. Los datos de Galicia con el doctor Martinón son claves también, y ellos trabajaron muy bien para poder ver. Es decir, acá se ven los datos tanto de los países que usamos vacuna materna como los datos de Nirsevimab. Pero el tema es, y esto es lo que la CONAIN con toda claridad lo dijo a partir de noviembre del 2023. ¿Qué hacemos con la enfermedad residual? ¿Cómo aseguramos equidad? Entonces surge el concepto de estrategia combinada, que ustedes lo tienen en el documento de la Sociedad de Pediatría, que la CONAIN lo trabajó y ya lo dijo en noviembre del 2023, lo reitera en el 24 y lo reitera en el 25. Cuidado, porque estos son los grupos, los que yo les comenté antes precisamente, que no están cubiertos, quedan desprotegidos. Entonces, que realmente no tenemos que perder oportunidad y tenemos que armar una política de protección para todos estos grupos. Entonces, creo que realmente uno ahora debe hablar, o un país usa anticuerpos monoclonales o bien usa vacuna más anticuerpos monoclonales, porque si uno tiene un grupo desprotegido, tiene que dar algún tipo de respuesta. Y esto es un poco el planteo para discutir sincicial. Vamos a ver ahora nosotros qué pasa con la modificación de la segunda dosis de vacuna triple viral. Otro gran tema y un cambio muy importante de calendario que me gustaría compartir con ustedes el porqué. Cuando uno tiene una enfermedad como sarampión o polio o rubiola y síndrome de rubiola congénita, claramente lo que busca es eliminar, es decir, que no hayan casos de esa enfermedad. Nosotros aprendimos que con pertussis podemos controlar, porque es una vacuna que tiene tantos pinchazos, tantos estímulos antigénicos, un esquema de tantas dosis que no vamos a poder eliminar con pertussis. Pero sarampión, la vacuna es muy noble, la vacuna triple viral, y uno puede realmente eliminar la enfermedad. Pero vamos a ver qué pasa con esto. Primero, entender que sarampión es altamente contagioso, igual que toferina. Prácticamente por cada caso que uno tiene, contagia entre 16 a 18 personas susceptibles. Cuando uno habla de susceptibles para sarampión, ya hay un primer concepto. Tiene que tener 2 dosis de triple viral o una de triple y otra de doble viral. Si no tiene 2 dosis, no está protegido. Vamos a recordar algunas cosas. Primero, que se transmite de persona a persona vía respiratoria muy contagiosa. Si es tan contagiosa, necesito un 95% de cobertura de vacunación, porque si no, no puedo bloquear. Entonces, eso es importante. El segundo punto que me gustaría ver con ustedes es dónde replica ese virus, a dónde lo encuentro. Un chiquito, un adulto con sarampión, está presente ese virus y replica en secreción nasofaríngea, en sangre y en orina. ¿Y por qué lo marco? Porque cuando uno tiene un caso sospechoso, tiene que buscar la muestra a donde el virus replica. Y si replica en sangre, voy a tomar una muestra de sangre para hacer serología. Y si replica en secreción nasofaríngea y en orina, voy a tomar una muestra adecuada para poder hacer cultivo, hay que hacer PCR, hacer un análisis genotípico. Necesito las muestras en tiempo y en forma para poder realmente hacer diagnóstico. El otro punto que también quiero marcar es el periodo de incubación, que es entre 7 y 21 días, en general 14. Pero si yo algún paciente, por su situación de base, porque es un inmunocomprometido o una embarazada
o un lactante muy chiquito, menor de 6 meses, no puedo bloquear con vacuna triple viral y tuvo contacto, se hace sarampión, recordemos que un paciente que ha recibido por ser contacto gamma globulina puede pasar un periodo máximo de incubación, llega a los 21 días. Y siempre, por supuesto, la transmisión aérea. Y eso también, porque el virus se queda hasta 2 horas suspendido en un ambiente cerrado, porque es de transmisión respiratoria. Y esto no es un dato menor y lo tenemos que tener en cuenta. Como nosotros vamos a eliminar, acá lo importante es no perder un solo caso. Es por eso que la definición dice, si yo tengo una enfermedad febril, aguda, exantemática, la tengo que notificar y tengo que hacer acciones de control. No tengo que hacer diagnósticos diferenciales como hacíamos en la vieja época. No voy a buscar copri, no voy a buscar nada. Fiebre más exantema, notifico y se lanzan inmediatamente todas las medidas de control. Hasta tal punto es importante esa notificación que hay un indicador en el mundo que dice que para tener una buena vigilancia, estar atentos y bloquear cuando viene un caso importado, uno tiene que poder detectar 2 casos de enfermedad febril aguda exantemática cada 100.000 habitantes. Quiero que miren las Américas, miremos nuestro país, estamos rojo. Es decir, que a nosotros nos cuesta mucho llegar a una buena notificación que nos da la tranquilidad de detectar con rapidez. Y en eso tenemos que seguir trabajando. Nuestra notificación mejora cuando hay un brote, porque todo el mundo está atento y los diarios lo marcan y evidentemente eso trae, digamos, como un desafío, la gente lo busca o está muy sensibilizada. Pero cuando realmente no hay casos, la notificación baja drásticamente. Entonces, la sensibilidad, eso nos permite que detectemos enfermedad febril aguda exantemática, primero aíslo al paciente. Yo no puedo recibir un paciente que sospecho F, enfermedad febril aguda exantemática, hacerlo pasear por el hospital con un tubo porque va al laboratorio para hacer, por ejemplo, llevar la muestra de sangre, ni tampoco lo puedo enviar, digamos, a imágenes para hacer una placa. Uno dice, no pasa nunca. Pasa, y nos pasó a nosotros en el hospital de niños, que también el primer caso de esa primera familia rusa que nosotros detectamos, que fue el primer caso de un brote muy importante, bueno, se aisló, pero fue a imágenes sin todo el recaudo y tuvimos 240 contactos ese fin de semana, que todo el grupo, todo el equipo lo estuvo buscando y trabajó excelentemente bien porque no tuvimos casos secundarios. Pero cuidado con esto, ¿eh? Cuando uno dice, tengo sospecha, lo tengo que aislar. Y si puedo, si es un chiquito más grande, en la familia, poner un barbijo. Mandar las muestras al laboratorio de referencia, notificar, porque uno tiene que generar acciones. Entonces, detecto, aíslo al paciente, recordando que transmite 4 días antes y hasta 4 días después del inicio del exantema, recojo las muestras, recordemos que siempre sangre en cualquier momento, orina hasta 14 días post-exantema y secreción nasofaringe hasta 7 días post-exantema. Y la ficha completa, porque si me falta, por ejemplo, dónde vive con la dirección exacta, ¿cómo voy a ir a buscar los contactos? La gente va a terreno y no sabe dónde ir. Entonces, evidentemente, la ficha de notificación tiene que ser muy completa. Incluso piénsenlo como clínicos cuando hacen esa ficha, porque eso va a ayudar a que la gente de epidemiología que tiene que hacer acciones las pueda hacer mucho mejor y más eficientemente. Y evidentemente las muestras del laboratorio permiten ver linaje. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno tiene un caso importado? Eso se los voy a explicar un poquito después mejor. ¿Por qué? Porque uno tiene un caso importado cuando recibe, digamos, un caso, mira hacia atrás, está el antecedente de un viaje, estuvo expuesto al virus fuera o del continente americano o fuera de la Argentina. Entonces uno ve que 7 a 21 días antes del inicio del exantema no estuvo en el país. Eso es un caso importado. El caso relacionado a la importación son los que se contagian de este caso importado. Entonces uno va siguiendo la cadena. Caso importado, casos relacionados con la importación. ¿Dónde empieza el problema?
El problema empieza cuando ya empieza a haber muchas cadenas de transmisión y uno no puede identificar la fuente. Entonces dice, caso con fuente desconocida. No sé dónde está el caso. Ya es tanto el ritmo de contagio que yo pierdo la cadena de transmisión. Ahí estamos en presencia de un problema, un brote importante, y perder las cadenas de transmisión y tener muchos casos a fuente desconocida hace realmente que ya uno tenga que instrumentar campañas, porque es imposible seguir un poco la ruta de los contactos, ¿no es cierto? Por eso es tan importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué dice OPS? Si en un país circula más de 12 meses, ese país pierde el estatus de eliminación. Y eso es lo que está pasando en este momento con Estados Unidos, Canadá y México. Países que, si ustedes recuerdan bien, van a estar involucrados porque son sedes del próximo Mundial de Fútbol. Entonces, eso también merece un capítulo. El otro tema es que esta es una vacuna viral atenuada. Si es viral atenuada, va a dar IgM positiva, como todas las virales atenuadas, pero la enfermedad también. Y la triple viral está descrito que el componente sarampión da fiebre y exantema en el 5 a 15% de los casos entre el día 5 y 12. Puede dar también púrpura, pero en millones de dosis. Acá lo importante es que esta fiebre y exantema, cuando uno está en el medio de un brote, entonces a veces no sabe si es que recibió la vacuna para bloquear y puede ser el rash por la vacuna, o bien que realmente es un sarampión. Y eso es lo que siempre nos pasa en la comisión, ¿no es cierto? Que uno empieza a mirar, por eso la importancia de una buena historia clínica y la importancia de las muestras de laboratorio, porque la serología puede ser IgM positiva, pero la PCR no, porque la vacuna no da PCR positiva. La que da PCR positiva es precisamente la enfermedad. Por eso es tan importante tener claro que enviar las muestras nos ayuda precisamente a tener un buen diagnóstico. Y luego se trabajará en terreno buscando casos, contactos, coberturas y todo lo que ya sabemos que se hace desde epidemiología a nivel de terreno, que es clave para precisamente evitar la situación. Miren el 2025-2026, rojo en el hemisferio norte. Miren lo que son la cantidad de casos de México, 6.400, el Canadá, 5.400, Estados Unidos, 2.200. Los tres países han perdido el estatus de eliminación y eso ha hecho que toda la región lo pierda. Y son los tres países que van a ser sede, como dije antes, del campeonato de fútbol, dato no menor. Y ahora el problema que tenemos es que se está extendiendo hacia el Caribe. De hecho, ahora, miren, 2025 y miren el 2026. Menos casos en Canadá y en Estados Unidos, pero miren lo que es el Caribe. En este momento hay un brote importante en Guatemala, por ejemplo. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y miren el 2025, todos los casos importados que nosotros recibimos. Entonces, es también un punto importante. Y siempre los brotes pueden comenzar en adultos, pero cuando uno hace la incidencia y mira el denominador, el mayor riesgo es el menor de un año. 8.8 por 100.000. Siempre en todos los países el menor de un año es el grupo de riesgo. Por eso que uno en general implementa esa campaña entre 6 a 12 meses o a 11 meses y 29 días, porque es esa dosis que no entra en calendario, pero la hace para bajar el riesgo, ¿no es cierto? Y eso se hace siempre que hay un brote, en términos generales, cuando están involucrados los menores de un año. Y acá marco esto de este informe de OPS de febrero de este año. OPS habla de todos estos puntos que analizamos, pero dice, cuidado, porque todos los casos, en su mayoría, eran no vacunados. Y esto habla de las bajas coberturas de vacunación. 89% para las Américas, primera dosis, 79% segunda dosis, muchos chicos con dosis cero, es decir, que nunca comenzaron el esquema. Y miren, primera dosis en las Américas. Tenemos menos del 80%, 12 países entre 80 y 89%, entre ellos está Argentina, y 14 países entre 90 y 94%. Recuerden que si es transmisión respiratoria necesitamos
por lo menos entre el 90 y el 95%. Así que tenemos 16 países por debajo del 90%. Y cuando uno mira la segunda dosis, estamos peor, mucho rojo, 22 países por debajo del 80%. Y ahí está Argentina también. Entonces, evidentemente, las Américas tienen bajas coberturas y eso hace entender el porqué del brote de los 3 países del hemisferio norte y la cantidad de casos que están apareciendo en otros lugares. Y las campañas de seguimiento que se hacen cada 4 años, porque la falla primaria de la vacuna es el 10% y porque la cobertura es baja, no ha dado mucho resultado. De hecho, miren, Argentina llegó a la campaña de seguimiento en el año 22 a un 69%, Brasil estuvo un 51%, Bolivia no llega al 90%, estamos muy rojos también. Es decir, miren el escenario, bajas coberturas, brotes en el sudeste asiático, brotes en Europa. Por otra parte, campañas de seguimiento que no han dado resultados, una tormenta perfecta. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos para ayudarnos, para protegernos? Porque Argentina claramente tuvo un brote muy importante en el 2025, que empezó el 29 de enero, que es ese caso de la familia rusa que yo les comenté que llegó a nuestro hospital, y en este brote de sarampión tuvimos 2 genotipos B3 de los chiquitos que venían de Rusia. Uno que venía de Tailandia, que estuvo en San Luis, un D8. Uno que venía de México, un genotipo D8 también. Es decir, a partir siempre de caso importado. Se pudo frenar el brote, se pudo hacer notificación, pero evidentemente los casos importados siguen llegando y van a seguir llegando. Entonces, ¿qué hacemos frente a esa situación? Y acá es rever el calendario. 2 dosis de triple viral es clave, o una de triple viral y una de doble viral, porque tuvimos una campaña de seguimiento que no fue buena, porque la cobertura de nuestra primera dosis es 83.2 y la cobertura de la segunda dosis 46.7 para el año 2024 y quizás va a terminar el 2025 un poquito mejor. Entonces, la CONAIN en ese momento, ya en el 2024, y lo reafirma en el 2025, dice, bueno, cerremos la brecha. ¿Por qué esperar hasta los 5 años cuando uno está teniendo tantos susceptibles en el medio? Bajemos la edad de vacunación como hicieron todos los países de América. Y es por eso que la segunda dosis, la propuesta es 15 a 18 meses, que ya se comenzó a implementar este año. Entonces, ¿por qué? Porque hay alto riesgo de importación, porque las coberturas de vacunación son subóptimas, porque las campañas de seguimiento no dieron resultado y es un esfuerzo terrible, y porque a veces nos falla la vigilancia epidemiológica y no llegamos a detectar adecuadamente y no llegamos a este indicador de 2 casos. Por lo tanto, uno puede tener un F, una enfermedad febril aguda exantemática que sea un sarampión y pasa desapercibido. Mientras tanto, ese caso contagia. Por eso es que necesitamos muy buena cobertura de vacunación. A partir del 1 de enero, todos los chicos nacidos desde el 1 de julio del 2024 van a recibir la segunda dosis de triple viral entre 15 y 18 meses de edad. Y claro, cuando lleguen a los 5, no, porque ya tienen las 2 dosis. Pero ¿qué pasa con los otros? Todos los chicos nacidos antes de este 1 de julio hasta el 30 de junio del 2024 van a seguir con el esquema vigente, van a seguir vacunándose cuando tengan el año en que cumplen 5 años. Y va a llegar un momento en que ambas se van a unir. Esto también es la recomendación de la CONIN y acá está el lineamiento técnico del Ministerio de Salud. ¿Qué pasa si tengo un viajero? Y en las preguntas lo podemos ampliar más. Uno lo que sabe es que si tiene una embarazada, tiene un chico menor de 6 meses que no le puede dar vacuna triple viral o un inmunocomprometido, lo ideal es no viaje, porque sabe que necesita todo viajero para estar protegido 2 dosis de triple viral o una de doble y otra de triple. Y el personal de salud es clave. Ahora que estamos vacunando para influenza, miremos, si tenemos dudas, una dosis de triple viral.
Y ya terminando, la tormenta perfecta, ¿sí? Una tormenta perfecta, ¿por qué? Porque evidentemente tenemos contactos cercanos, bajas coberturas, a veces información con muchos movimientos antivacunas que no generan confianza y con actitudes hacia las normas que se emanan de las autoridades sanitarias, a veces con decisiones que no son las mejores. Esto resurge en enfermedades prevenibles en otros lugares del mundo, mucha importación, movimiento de personas, obviamente. Es la tormenta perfecta para tener brotes. Por eso tenemos que trabajar. Y ya para finalizar, el tema no es solo sarampión. Esto es el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría, que hacemos siempre en nuestros informes anuales, y para todas las vacunas del esquema estamos necesitando subir coberturas. Miren lo que es HPV, o no solamente triple viral, varicela, la vacuna quíntuple, para poder proteger para pertussis 67% en el refuerzo de los 15-18 meses. Es decir, estamos en un problema y tenemos que trabajar. ¿Y por qué? Porque todos los chicos merecen las mismas oportunidades. Y nosotros somos la voz de los chicos, así que tenemos que trabajar fuertemente para generar, no perder oportunidades y protegerlos adecuadamente. A ellos, a sus familias, y también los pediatras somos los médicos de la familia, nos consultan por la vacuna embarazada y del adulto mayor. Es por eso la importancia realmente de tener a nuestra población bien protegida. Bueno, muchas gracias. Lorencia, yo no te escucho. ¿Puede ser? Bueno, voy de nuevo. Te estaba Ah, agradeciendo la presentación tan clara y tan completa que nos deja varios puntos como para seguir pensando y evaluando las mejores estrategias para nuestro país. Si te parece, aprovechamos unos minutos para conversar sobre algunos temas. Hay varias preguntas en el chat y podemos, ya que estábamos hablando de sarampión, continuar con este tema, que tenemos varias preguntas que son muy interesantes. En principio, Ángela, como vos mencionaste, sabemos que hay varios países de la región, especialmente de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México, que han perdido el estatus de eliminación de sarampión, ya que este virus ha circulado más de 12 meses en esos países. Y te quería preguntar, ¿cuál es la situación de Argentina, teniendo en cuenta que la región de las Américas, debido a esta situación, también perdió el estatus de libre de circulación de sarampión? ¿Qué pasa en nuestro país? bueno, nosotros no perdimos el estatus de eliminación, pero formamos parte de la región de las Américas. Entonces, como tal, la región sí lo perdió. Así que ahora todos los países están trabajando, primero los que pudimos conservar el estatus de eliminación, por ejemplo Argentina que pudo frenar el brote, tratar de mejorar nuestras coberturas y cada caso que aparece importado darle un buen seguimiento. Eso es clave. A mí me preocupa este tema del mundial porque justamente es en los países donde hay brote. Entonces, una fuerte recomendación a los que van a ir, no sé si son muchos o no, no creo que tantos, pero van a ir, pero nosotros seguimos recibiendo muchos turistas, importación, y la única forma de poder cuidarnos es detectar rápido, por eso yo insistí tanto en notificar enfermedad febril aguda exantemática, es decir, detectar y después las barreras de vacunación. Tener buenas coberturas es una barrera. Entonces, en resumen, nosotros estamos en riesgo, ¿por qué? Porque la región perdió el estatus de eliminación y la región está en riesgo. Pero tenemos que tratar de no tener otro brote y para eso es clave vacunar, porque es realmente detectar y vacunar son las dos cosas más importantes que tenemos que hacer. Gracias, Ángela. Y aparte, tenemos muy claro que desde que el sarampión dejó de circular en nuestro país, cada vez que hay un mundial tenemos brote de sarampión. Lamentablemente llegan casos
y si no tenemos buenas coberturas, tenemos brotes. Con respecto a esto, ¿podrías por favor repetir cuáles serían las principales indicaciones para los viajeros antes, ¿no?, de emprender un viaje y de acuerdo a los grupos de edad? Sí, creo que es muy importante este tema porque nosotros desde Argentina viajamos mucho. Recibimos, pero viajamos. Y para eso tenemos que estar absolutamente seguros de estar protegidos. Y solo se está protegido con 2 dosis de vacuna triple viral o una dosis de triple y otra de doble viral. Eso es así. Se necesitan 2 dosis, no hay alternativa. Ahora, hay algunos grupos que no la pueden recibir por determinadas situaciones. Una son las embarazadas, porque es una vacuna viral atenuada. Otro es el inmunocomprometido, por las características que tiene la vacuna. Y por otra parte, el menor de 6 meses, porque cuando nosotros bajamos la edad de vacunación, cuando hay un brote, siempre es de 6 meses en adelante, ¿no es cierto? Entonces, el mejor consejo para esos 3 grupos es, bueno, en lo posible no viajar a áreas de alto riesgo, en lo posible realmente no viajar porque la situación hace que no le podemos dar vacuna y protegerlos. Bueno, eventualmente, si tienen que viajar y van a viajar, darles las pautas como para que estén muy atentos. Inmediatamente, si tiene contacto con una enfermedad febril aguda exantemática, notificar, porque ahí en el manejo de contactos no hay que bloquear con vacuna, hay que bloquear con gamma globulina. Entonces es muy importante que vayan con la conciencia que van desprotegidos si no tienen un esquema previo completo. Si la embarazada tiene un esquema previo completo, no hay problema. El inmunocompromiso depende del tipo de inmunocompromiso. Y el lactantito chiquito, obviamente no. Entonces, tengamos conciencia de ese grado de desprotección y estar muy atentos. A nosotros nos pasó con 2 casos que vinieron de Inglaterra, que en la sala de espera, ellos allá habían tenido contacto con casos de sarampión y venían muy en alerta. Los recibimos, ¿te acordás, Flor?, en nuestro hospital, consultaron al servicio e inmediatamente recibieron ellos un mail de que se había detectado sarampión en ese chico en el cual habían compartido la sala de espera. Las famosas 2 horas del virus en suspensión. Y pudimos actuar rápido. Entonces, por lo menos, nosotros como pediatras darles las herramientas, o vacunar, o bien la sospecha, el estar atentos, el saber que si lo tienen que ir y tienen que viajar, saber que el riesgo está, que estén atentos para enseguida poder, poder consultar para poder bloquear. En este caso, si es de riesgo y no pudo vacunarse, obviamente será con gamma. Perfecto, Ángela, y aprovechando también una pregunta que me parece súper importante. Te preguntan si podrías repetir el criterio para pedir una muestra y si es a cualquier exantema febril. Y esto me parece súper importante. Sí. El criterio es enfermedad febril aguda exantemática, yo lo tengo que notificar. Cuando yo era residente, hace mucho tiempo, empezábamos que si tiene Coplik, no tiene Coplik, que parece esto, parece el otro. No, ahora no pensamos nada. Lo que hacemos es febril aguda exantemática, nosotros la notificamos y mandamos las muestras al laboratorio. Esta charla va a quedar grabada, así que ahí se veo claro los intervalos para mandar secreción nasofaringea, orina y sangre para hacer serología. Es muy importante orina y secreción nasofaringea porque tenemos que hacer PCR y volver linaje, por ese tema de la importación que yo les decía. Pero la serología también es importante porque se hace IgM. Y si es una IgM positiva, uno empieza a mirar, a ver, ¿cómo es el paciente? ¿Qué le pasa a ese paciente? Yo siempre digo, una buena historia clínica. Es clave entender el paciente. Si uno no entiende al paciente, no se puede entender si es o no un sarampión. Entonces uno dice, bueno, a ver, ese chiquito, IgM positiva, ¿cuándo se vacunó? ¿Cuánto tiempo hace que se vacunó? ¿Tiene otros diagnósticos diferenciales? ¿Puede ser un enterovirus? ¿Puede ser un Coxsackie? En la muestra que se envía al Malbrán, nosotros decimos, háganle todos los diagnósticos diferenciales posibles o en el laboratorio de referencia de nuestro hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces uno con muestra adecuada va investigando más.
mira la clínica, busca la historia clínica, le pide los diagnósticos diferenciales, mira qué pasa con la muestra, a veces le pedimos IgG, miramos avidez, es decir, completamos la investigación, pero para eso se necesita mucha claridad clínica para escribir la ficha y poner todo lo que ustedes como pediatras ven y les preocupa, porque no tiene que haber antagonismo. La conducta epidemiológica se toma con buena base clínica. Si uno no entiende el paciente, no sabe lo que va a hacer. Por eso es tan importante la tarea del pediatra cuando realmente notifica, para poder entender ese paciente y hacer las cosas de la mejor forma posible. Sí, exacto. Y como siempre decimos, tenemos que cambiar ese chip de pensar, va a ser una sexta o va a ser un adenovirus. A todo paciente con fiebre y exantema hay que estudiarlo porque hoy en día no esperemos ver el típico sarampión que se veía en otras épocas, ¿no? Eso es un Bueno, dato muy importante, Flor, porque viste que nosotros, lo que hemos visto en el hospital, incluso en lactantitos menores de 1 año, no era una enfermedad grave que iba a terapia. No, eran muchas veces chicos ambulatorios, la mayor parte. Entonces, ha cambiado también la epidemiología y la clínica, ¿no es cierto? Yo me acuerdo los viejos brotes que eran chicos que iban a terapia directamente menores de 1 año, eran chicos muy graves. Ahora uno ve un lactante que le hace el seguimiento y es ambulatorio. Y obviamente influye mucho toda la gran cantidad de vacunados que hay, las madres vacunadas. Hay un cambio epidemiológico importante. Y por ahí vi una pregunta muy rápida que la quiero tomar, porque dice, bueno, pero ¿qué hago con el aislamiento? Los hospitales tienen que tener armado un circuito. No puede entrar un chico con una enfermedad febril aguda exantemática y empezar a recorrer todo el hospital. Miren, a mí me tocó en el marco del comité regional ir a México, ¿no? Fuimos con OPS a México, el brote comenzó en una localidad que se llama Chihuahua, ¿m? Y después se extendió al resto de los lugares de México. Y cuando recorríamos Chihuahua, que no solamente hablamos con las autoridades, sino que fuimos a terreno, porque el brote comenzó con una población menonita, pero después se extendió a población indígena, lo que vimos que lo que más les había costado a ellos era armar el circuito de entrada del paciente, porque el paciente entraba con todos y obviamente se contagiaban en la sala de espera para una enfermedad muy transmisible. Es por eso que hay que armar los circuitos de entrada a los establecimientos para que precisamente esperando no se contagien unos con otros. Eso es una de las cosas que también a veces lo hemos visto en nuestros brotes, ¿no? Como que es tan importante armar los circuitos de entrada a los establecimientos, porque eso nos va a permitir evitar nuevos casos y nuevas cadenas de transmisión. sí, hay varias preguntas sobre qué hacer cuando uno atiende un exantema febril en un consultorio o, por ejemplo, acá preguntan un paciente ambulatorio en la provincia de Buenos Aires, ¿dónde enviar las muestras? ¿Dónde estudiarlos? Y yo creo que, si me permitís, en ese caso tienen que buscar un centro de referencia, el hospital de referencia local o el sanatorio, depende de la cobertura que tengan, porque siempre hay un servicio de infectología, de epidemiología. Recuerden que es un evento de notificación obligatoria, así que no solo hay que notificar en forma urgente con datos completos, sino la toma de muestra que va en paralelo junto con el aislamiento. Son las tres acciones que no podemos dejar pasar cuando vemos un paciente con exantema y fiebre. Bueno, si te parece, Ángela, cambiamos de tema. Volvemos al virus sincicial respiratorio, que tenemos un montón de preguntas. En ese sentido, bueno, vos hablaste mucho de la estrategia ampliada frente al virus sincicial. ¿Podrías aclarar, por favor, qué implica este concepto y desde tu perspectiva, cuál sería la mejor forma de implementarlo en nuestro país? Bueno, en realidad la estrategia ampliada nosotros la planteamos en noviembre del 2023, el documento de la SAP del 2024 ya la plantea con toda claridad, porque vacunando con vacuna materna nos quedan grupos no protegidos, claramente, claramente, es así. Lo primero, lo más importante, si yo vacuno entre 32 y 36, los prematuros menores de 32 no están protegidos, los tengo que proteger.
Si yo tengo un 70% de cobertura más o menos, tengo un 30% que no está protegido. Imaginen que llegue al consultorio de ustedes un lactante, estamos, suponete, en mayo, que llegue un lactante de 2 meses y diga, la mamá, no me vacuné. Pueden ser miles de motivos. No quería, no se enteró, no pudo, tiene otras urgencias, no importa el motivo. Ustedes lo tienen ahí, tiene 3 meses, saben que el menor de 6 meses es de riesgo, la madre no se vacunó, ¿y qué hago? Entonces, nosotros lo que decimos es, a esos chicos, a ese 30%, hay que protegerlo. Cuando uno toma la responsabilidad de proteger y armar una estrategia de prevención del sincicial, no es solamente el que viene, es para toda la cohorte. Y toda la cohorte son estos chicos dentro de ese 30%. Después están aquellos que la madre se vacuna, pero ¿qué pasa? Nace antes de los 14 días, entonces no tuvo tiempo de elevar anticuerpos y eso el Reino Unido lo marca muy bien, la efectividad baja mucho, es por eso que ese es otro grupo que preocupa. Y por supuesto también los chicos con enfermedad de base desde ya y aparte los lactantes menores de 1 año que empieza la temporada y obviamente la madre no se vacunó porque no, nosotros tenemos estacionalidad. Y si los vacunamos mucho tiempo antes, los anticuerpos duran un tiempo, pero no los protegen en el momento que necesitamos que estén protegidos. Entonces, claramente, esos chicos de 6, 7, 8 meses pueden hacer también un cuadro de importancia. Por eso nosotros como recomendación de la CONAIN dijimos, esos chicos tiene que haber una política pública para poder cubrirlos, porque uno tiene que protegerlos a todos. Entonces, ahí sale el concepto acuñado no solo por la CONAIN, sino por todos los países de América Latina, acuñado por las sociedades científicas, que todas en ese aspecto están pensando lo mismo, es decir, muy bien, o le doy anticuerpo monoclonal con altísima cobertura o vacuna más anticuerpo monoclonal a aquellos que me quedaron desprotegidos. Y eso es lo que tenemos que instrumentar. Eso es lo que tenemos que instrumentar. Aparentemente vamos a tener Nirsevimab para cardiópatas, creo, y prematuros, no sé, todavía el lineamiento al hospital recién llegó para cardiópatas, pero bueno, esperemos, aún todavía falta para iniciar la circulación, pero esto está escrito desde fines del 2023 y la Sociedad Argentina de Pediatría lo tiene claro en un documento a partir del 2024. Y ahora en abril nos vamos a volver a reunir en una jornada muy linda de virus respiratorios y se va a volver a reanalizar todos estos puntos, ¿no es cierto? Y a mí me parecen muy importantes, por eso siempre hablo de una estrategia empleada, porque me parece que uno protege a todos, ¿no es cierto? Y eso es lo que uno debería propender. Sí, perfecto, Ángela. Con respecto a esto, te hago una pregunta interesante que hay acá en el chat, que es con respecto a la vacuna del virus sincicial. Si la mamá recibió en el embarazo la vacunación, pero cuando comienza la temporada de virus sincicial respiratorio, el bebé tiene 6 meses o más, ¿es recomendable indicarle Nirsevimab? Bueno, si la vacuna protege bien los primeros 6 meses, incluso hay trabajo de 8 meses, ¿no es cierto?, de protección. Yo creo que si recibió la vacuna en tiempo y en forma al comienzo de entre la semana 32 y 36,6, al comienzo de la temporada, como está registrado a partir de enero, no hace falta, si tiene vacuna, no hace falta darle en irse. Ahora, si el chiquito es más grande, tiene 10, 11 meses, todos sabemos, y ya les mostré los datos de efectividad, que hasta los 6 meses ya la efectividad empieza a bajar. Y ahí en ese caso será una mirada clínica del paciente, ya es prácticamente un análisis más individual, si yo lo tengo que proteger en esa temporada o no. Pero el concepto es que si recibe vacuna, no recibe Nirsevimab. Eso es un concepto general. Perfecto. Y otra pregunta en relación a esto, ¿qué le daríamos a los recién nacidos prematuros de 24 a 28 semanas? Ya que el Nirsevimab fue estudiado en recién nacidos con edad mayor o igual a 29 semanas
y en menores no hay estudios, según tengo entendido acá, comentan en la pregunta. Bueno, Chile ha estado vacunando prematuros y tiene un trabajo publicado muy lindo porque es real que no hay datos de la vida real. El estudio de eficacia no toma ese grupo. Entonces Chile, que fue uno de los primeros que estuvo trabajando, digamos, ellos estuvieron vacunando prematuros y vieron que era absolutamente seguro, ¿eh? Y que había sido, realmente había sido efectiva. Eso es un lindo papel, un lindo paper de la doctora Janine Izquierdo, que es la persona que más trabaja en todo lo que es perinatales en Chile. Y ella lo presentó ahora en noviembre en SLIPE. Y a mí me parece muy valioso porque no hay datos en prematuros. Incluso nosotros empezamos a mirar nuestros datos, pero teníamos muy poco prematuros porque nosotros no tenemos maternidad y somos hospitales ya de otras características y no teníamos un número suficiente como para poder hacer un análisis. Pero el trabajo de la doctora Janine Izquierdo nos deja tranquilidad en cuanto a que es seguro. Y ahora Brasil está vacunando a partir ya de la semana 24, ¿no? Entonces, eso con respecto a la vacuna. Y con respecto a NIRSE, Chile está dándolo a los prematuros. Así que yo diría que para NIRSE-MIVAP los trabajos de Chile son muy valiosos. Y Sí. con respecto a los trabajos con respecto a la vacuna, creo que esperar los datos de Brasil va a ser muy importante, unido a los del Reino Unido, ¿no? Que ya nos están mostrando también seguridad a partir de la semana 28. Perfecto, Ángela. O sea, queda claro que si bien los estudios pivotales se hicieron a partir de la semana 29, hay varias guías y países que ya lo están implementando con buenos resultados de eficacia y seguridad. Bueno, ahora también otra pregunta que veo en el chat es el costo del Nirsevimab y si las obras sociales le están dando cobertura a los grupos de mayor riesgo. Yo lo que tengo entendido es que a nivel de algunos vacunatorios hay un porcentaje muy importante de descuento, creo que el 50%, no sé cuáles son exactamente, eso creo que cada pediatra lo tiene que ver y averiguar, pero creo que se están armando políticas. Yo tampoco pienso que las obras sociales avanzarán sobre esto porque obviamente no resiste análisis entre tener un chico internado o bien darle una dosis única. Si no se vacunó la madre, claramente es costo-beneficio. Y por otra parte, hay otro tema que uno siempre se acuerda de la internación, la bronquiolitis, pero estos chicos tienen riesgo de hacer asma, sibilancia, hay secuelas a mediano plazo. La infección por sincicial no es gratuita, no es el bronquiolito que uno lo atiende, si es leve no hay problema y se soluciona. Puede haber situaciones de impacto a mediano plazo. Y eso lo conocemos muy bien los pediatras, los neumonólogos que atienden este tipo de pacientes. Por eso, cuando uno pone en estudios de costos, y eso sí que está bien estudiado, obviamente prevenir es lo menos costoso, ¿no? Claramente no es un costo, es una inversión. Sí, totalmente. Ángela, pasamos a otro tema, si te parece un ping-pong de otros Dale. gérmenes, porque hay preguntas sobre la vacunación COVID. Bueno, muchos colegas nos pasa en el hospital que nos consultan porque actualmente no contamos con lineamientos de vacunación, especialmente para pediatría. Entonces, ¿cómo podemos orientar estas recomendaciones para los pediatras y también para la población general? Bueno, en este momento, nosotros en el Hospital de Niños, y creo que en todo el país, no hay vacuna pediátrica por debajo de los 12 años. Es decir, tenemos nosotros vacuna de Pfizer a partir de los 12 años. La vacuna Moderna que usábamos antes en población pediátrica no la tenemos más. Entonces, realmente no hay vacuna pediátrica. Claro, tenemos que vacunar para COVID en pediatría, fundamentalmente hasta los 5 años y sobre todo los menores de 2. Ustedes saben que en el acta de la CONAIN de mitad del 2025, nosotros hicimos un análisis y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, ellos fueron los que presentaron los datos, porque siempre en la CONAIN presenta el Ministerio los datos. Presentaron los datos de internación de COVID para población pediátrica, adulta y adulto mayor y embarazadas.
Y en ese momento, cuando uno vimos los datos que nos presentaban, vimos claramente que la tasa de hospitalización del menor de 2 años y sobre todo del menor de 1 año era muy alta. Eso está en actas. Aparte son los datos del boletín epidemiológico, no está todo escrito. Entonces dijimos, bueno, si tenemos una tasa de hospitalización tan elevada en el menor de 1 año y hasta 2 años, homogeneicemos y homologuemos la vacuna COVID con la vacuna influenza y entremos a calendario y vacunemos para que la gente entienda el riesgo de los chicos más chiquitos. Esa fue la recomendación, sumarla a la vacuna influenza teniendo claro cuál es el problema. El otro tema con respecto a la vacuna influenza es que nosotros también en ese momento analizamos, y la Sociedad Argentina de Pediatría lo tiene en Inmunizaciones 2023, el que es el libro de la sociedad, y se vuelve a repetir en Inmunizaciones 2025, que influenza por lo menos en calendario tendría que llegar hasta los 5 años de edad. Y hay que vacunar a otros chicos, porque nosotros internamos chicos de 2 a 4 años. Por eso que estos chicos deberían estar protegidos. Entonces yo lo que creo es que tenemos que pensar en COVID y en influenza una vacunación al mismo tiempo, porque eso favorece la cobertura. Tenemos que pensar en ampliar otros grupos de edad, porque nosotros internamos pacientes pediátricos entre 2 y 4, y esto está escrito, está publicado, e incluso son datos del boletín epidemiológico, porque todos los análisis siempre se hacían en base a los boletines epidemiológicos y a lo que presentaba la Dirección de Epidemiología. Y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud actual presentó que las tasas de hospitalización del paciente pediátrico COVID eran muy altas en los primeros 2 años de vida. Así que yo creo que nosotros tenemos que cubrir esos grupos con toda claridad porque los datos nos dicen eso. No es nada raro porque Chile la tiene en calendario, Brasil la tiene en calendario, Uruguay la tiene, América Latina la tiene en calendario, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica recomendó, todas las sociedades científicas en este país la recomendaron, al igual que la embarazada, el personal de salud, la enfermedad de base y los mayores de 65. En este momento nos preocupa mucho la población pediátrica porque, bueno, no estamos contando con vacuna y sabemos lo que pasa de acuerdo a datos oficiales, sobre todo en el menor de 2 años. Así que, bueno, esperemos los acontecimientos, pero la realidad es esa. Acá veo en el chat sí, una totalmente. Ángela, pasamos a otro tema, si te parece un ping-pong de otros gérmenes, porque hay preguntas sobre la vacunación COVID. Bueno, muchos colegas nos pasa en el hospital que nos consultan porque actualmente no contamos con lineamientos de vacunación, especialmente para pediatría. Entonces, ¿cómo podemos orientar estas recomendaciones para los pediatras y también para la población general? Bueno, en este momento, nosotros en el Hospital de Niños, y creo que en todo el país, no hay vacuna pediátrica por debajo de los 12 años. Es decir, tenemos nosotros vacuna de Pfizer a partir de los 12 años. Las vacunas modernas que usábamos antes en población pediátrica no la tenemos más. Entonces, realmente no hay vacuna pediátrica. Claro, tenemos que vacunar para COVID en pediatría, fundamentalmente hasta los 5 años y sobre todo los menores de 2. Ustedes saben que en el acta de la CONAIN de mitad del 2025, nosotros hicimos un análisis y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, ellos fueron los que presentaron los datos, porque siempre en la CONAIN presenta el Ministerio los datos. Presentaron los datos de internación de COVID para población pediátrica, adulta y adulto mayor y embarazadas. Y en ese momento, cuando uno vimos los datos que nos presentaban, vimos claramente que la tasa de hospitalización del menor de 2 años y sobre todo del menor de 1 año era muy alta. Eso está en actas. Aparte son los datos del boletín epidemiológico, no está todo escrito. Entonces dijimos, bueno, si tenemos una tasa de hospitalización tan elevada en el menor de 1 año y hasta 2 años, homogeneicemos y homologuemos
la vacuna COVID con la vacuna influenza. Y entremos a calendario y vacunemos para que la gente entienda el riesgo de los chicos más chiquitos. Esa fue la recomendación, sumarla a la vacuna influenza, teniendo claro cuál es el problema. El otro tema con respecto a la vacuna influenza es que nosotros también en ese momento analizamos, y la Sociedad Argentina de Pediatría lo tiene en Inmunizaciones 2023, el que es el libro de la sociedad, y se vuelve a repetir en Inmunizaciones 2025, que influenza por lo menos en calendario tendría que llegar hasta los 5 años de edad. Y hay que vacunar a otros chicos, porque nosotros internamos chicos de 2 a 4 años. Por eso que estos chicos deberían estar protegidos. Entonces yo lo que creo es que tenemos que pensar en COVID y en influenza una vacunación al mismo tiempo, porque eso favorece la cobertura. Tenemos que pensar en ampliar otros grupos de edad, porque nosotros internamos pacientes pediátricos entre 2 y 4, y esto está escrito, está publicado, e incluso son datos del boletín epidemiológico, porque todos los análisis siempre se hacían en base a los boletines epidemiológicos y a lo que presentaba la Dirección de Epidemiología. Y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud actual presentó que las tasas de hospitalización del paciente pediátrico COVID eran muy altas en los primeros 2 años de vida. Así que yo creo que nosotros tenemos que cubrir esos grupos con toda claridad, porque los datos nos dicen eso. No es nada raro, porque Chile la tiene en calendario, Brasil la tiene en calendario, Uruguay la tiene, América Latina la tiene en calendario, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica recomendó, todas las sociedades científicas en este país la recomendaron, al igual que la embarazada, el personal de salud, la enfermedad de base y los mayores de 65. En este momento nos preocupa mucho la población pediátrica porque, bueno, no estamos contando con vacuna y sabemos lo que pasa de acuerdo a datos oficiales, sobre todo en el menor de 2 años. Así que, bueno, esperemos los acontecimientos, pero la realidad es esa. Acá veo en el chat una pregunta que me parece importante aclarar, que es si hay que darle una nueva dosis de triple viral a los menores de 5 años que ya tienen 2 dosis por campaña. Si tienen 2 dosis por campaña, no, porque hay algo muy bueno que hizo el país a partir del 2023 y lo reafirmó en el 2024 y en el 2025, que es la nominalización, ¿sí? Antes, ¿se acuerdan que era todo papel? Entonces uno decía, bueno, si no viene con el carnet, se vacuna. Pero ahora con el DNI, todas las jurisdicciones tienen la posibilidad de entrar y verificar las dosis. Por eso es que en esta última campaña que hubo, digamos que se acuerdan que para manejar brotes se dijo, trabajemos con los menores de 1 año y del grupo de 1 a 4, siempre se decía, como ahora hay nominalización, si el chico tiene 2 dosis, está protegido. Puede ser que una dosis la recibió de calendario y la otra de campaña, no importa, pero tiene 2 dosis. Cuando uno entra a su registro, ve las 2 dosis y con 2 dosis está protegido. Eso fue una cosa que se discutió mucho y las jurisdicciones también lo vieron, y aparte porque hay que aprovechar los beneficios de nominalizar. Es un trabajo muy importante para los vacunadores, el poder inscribirlo en la plataforma con DNI, poner los datos, y eso nos permite no solamente ver este punto, sino hacer seguimiento del no vacunado, porque si yo tengo un área a cargo y ahora tengo nominalización, yo puedo rápidamente mirar en mi área quiénes no vinieron a vacunarse. Y si yo sé quiénes no vinieron a vacunarse, puedo ir a buscarlos. Entonces tiene que haber acciones a partir de esta nominalización, que realmente es un beneficio importante. Perfecto, Ángela. Bueno, para ir cerrando el último tema, voy a sacarte un tema de la galera que es el meningococo. No hay preguntas, pero yo quería hacerte esta pregunta. Los datos de la vigilancia epidemiológica de nuestro país muestran que hay una circulación predominante del meningococo B, especialmente en el grupo de menores de 1 año. ¿No? ¿Vos qué opinás? ¿Cuál es tu opinión sobre si deberíamos empezar a discutir posibles cambios en la estrategia de vacunación de los lactantes, no así de los adolescentes, que entiendo que esa dosis es muy importante para prevenir la aportación en ese grupo?
Yo creo que es una muy buena pregunta y es un trabajo que el Comité Nacional de Infectología y de Epidemiología va a encarar porque necesitamos recomendaciones. Lo que está circulando es meningo B en los lactantes chiquititos y meningo B no está en calendario. Hay que rearmar la estrategia con la vacuna tetravalente conjugada, nunca sacarla de calendario, pero rearmar estrategias. Y creo que eso es algo que vamos a tener que trabajar este año a corto plazo, que de hecho la CONEI lo empezó a trabajar, pero no se pudo culminar en un acta. Así que será ahora responsabilidad de las sociedades científicas reanalizar el tema, y yo creo que es una tarea a corto plazo, pero coincido con esta hipótesis, es decir, con esta pregunta disparadora. A ver, ¿qué hacemos frente a este cambio epidemiológico? Entonces creo que eso merece un análisis y una respuesta, claramente. Bueno, creo que contestaste todas las preguntas. Hay una última que preguntan si el equipo de salud tiene que recibir vacuna COVID anualmente. Sí. Así- Vacuna COVID, influenza anual, y los pediatras que atienden chicos y cualquier persona del equipo de salud que está en contacto con chicos, cada 5 años una DPT celular. Recuerden, nosotros en el hospital armamos todos los lugarcitos, entonces entran influenza, siguen con COVID, siguen con triple viral si les falta y siguen con DPT celular. Y de hecho, la semana pasada contabilizamos en las primeras 2 semanas en el hospital 600 dosis de vacuna COVID dada en personal de salud. No sé si pusimos cara de ogros como que se tenían que vacunar, pero se vacunaron. Así que realmente recuerden que el personal de salud tiene que estar bien cubierto y bien protegido para cuidarse él y cuidar a los demás. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tu mirada sobre estos temas tan importantes. Gracias a todos ustedes, los que nos acompañaron hoy en este webinar de la Sociedad Argentina de Pediatría. Esperamos que les haya resultado un espacio útil para actualizarse y para reflexionar juntos. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.